El terreno estaba cubierto por una capa de agua turbia que reflejaba un cielo gris y cansado. No era un lago, no era un río, era una extensión inútil de barro, charcos estancados y vegetación muerta. Allí, de pie, con los zapatos hundidos hasta los tobillos, estaba Esteban. Tenía el rostro envejecido antes de tiempo, no solo por los años, sino por las decisiones ajenas que lo habían empujado hasta ese lugar. Detrás de él, a pocos metros, su familia observaba en silencio. No había abrazos, ni palabras de despedida cargadas de emoción, solo suspiros incómodos y miradas esquivas. El hijo mayor fue el primero en romper el silencio, con una voz seca, casi administrativa. Es lo que quedó. Nadie quiere este terreno. Siempre estuvo inundado. No sirve para nada. La frase cayó como una sentencia. Esteban no respondió de inmediato. Miró el agua, los restos de una cerca caída, los troncos medio podridos flotando lentamente. Aquel lugar había sido motivo de burlas durante años. El pantano, así lo llamaban en la familia, un error heredado, una carga inútil. La hija menor cruzó los brazos incómoda. No podemos hacernos cargo de esto. Tú siempre dijiste que sabías arreglártelas solo. Era cierto. Esteban había dicho muchas veces que no necesitaba ayuda, pero nunca imaginó que esas palabras serían usadas como excusa para dejarlo completamente solo. El terreno inundado no era solo tierra mojada. Era el símbolo perfecto de cómo lo veían. Improductivo, agotado, sin futuro. Cuando finalmente levantó la vista, su familia ya se estaba alejando. Ninguno se dio la vuelta. El sonido del motor del coche alejándose se mezcló con el croar distante de las ranas. El silencio que quedó fue denso, casi asfixiante. Esteban respiró hondo, no lloró, no gritó, simplemente aceptó el momento con una calma que ni él mismo entendía. Durante años había trabajado para otros, siempre en segundo plano. Había visto crecer negocios ajenos, había aprendido observando, escuchando, fallando en silencio, pero nunca tuvo la oportunidad, ni el apoyo, para intentar algo propio. Hasta ahora, aunque este algo parecía una broma cruel del destino. La primera noche la pasó en una pequeña casucha de madera al borde del terreno. El techo goteaba, el olor a humedad impregnaba todo, y los mosquitos no daban tregua. Sin embargo, mientras el agua golpeaba lentamente los pilares de la construcción, Esteban no podía dejar de observar el movimiento bajo la superficie. Sombras rápidas, ondulaciones, vida, no eran ilusiones. Había peces, muchos más de los que cualquiera imaginaría. Algunos pequeños, otros sorprendentemente grandes. El terreno inundado, despreciado por todos, estaba lleno de vida silenciosa. Durante días, Esteban caminó alrededor del lugar, observando los niveles del agua, la profundidad, los puntos donde el sol golpeaba con más fuerza. Recordó conversaciones antiguas, artículos que había leído, historias de personas que transformaron lo imposible en sustento. Mientras su familia lo veía como un castigo, él comenzó a verlo como una señal. No fue optimismo ingenuo, fue intuición nacida de la desesperación. Cuando ya no tienes nada, cualquier chispa se convierte en posibilidad. Los vecinos no tardaron en aparecer, más por curiosidad que por preocupación. ¿Vas a quedarte aquí?, preguntó uno, con media sonrisa burlona. Este lugar no produce nada, el agua se traga todo. Esteban solo asentía. No discutía, no explicaba. Aprendió hace tiempo que quienes no creen tampoco escuchan. Las noches se volvieron largas, el frío, el ruido del agua, los recuerdos del abandono, pero también se volvieron productivas. En la mente de Esteban comenzó a formarse una idea que nadie más veía. No una fantasía, sino un plan. Mientras otros veían un terreno perdido, él empezó a imaginar estanques organizados, ciclos de cría, control del agua. Visualizó algo que nadie más fue capaz de imaginar.
Y aunque aún no lo sabía, ese terreno inundado, motivo de vergüenza y abandono, estaba a punto de convertirse en el punto de partida de algo que cambiaría su vida para siempre. Porque a veces el lugar donde todos te dejan es exactamente donde comienza tu verdadero ascenso. Las primeras semanas fueron una prueba silenciosa de resistencia. Esteban despertaba antes del amanecer, cuando la niebla todavía flotaba sobre el agua como un velo espeso. El terreno parecía distinto a esa hora, más vivo, menos hostil. Los peces se movían cerca de la superficie, creando pequeños círculos que rompían la quietud. Para cualquiera, ese detalle pasaría desapercibido. Para él era información. Comenzó a tomar notas en un cuaderno viejo, el mismo que había usado años atrás cuando trabajaba como ayudante en una granja ajena. Anotaba la temperatura del agua, los horarios en que los peces se mostraban más activos, las zonas donde se acumulaba más alimento natural. No tenía equipos modernos ni asesoría técnica, solo experiencia acumulada y una atención obsesiva a los detalles. La idea empezó a tomar forma lentamente. No se trataba de drenar el terreno, como todos habían sugerido durante años. Eso era imposible y costoso. El error de todos había sido luchar contra el agua. Esteban decidió hacer lo contrario, aprovecharla. Pensó en estanques naturales, en dividir el terreno con barreras simples hechas de madera reciclada y tierra compactada. Recordó especies de peces resistentes, capaces de adaptarse a aguas turbias y cambios de nivel. No soñaba con algo sofisticado, soñaba con algo viable. Cuando comentó su idea a un vecino, la reacción fue inmediata. ¿Criar peces aquí? Se rió. Nadie ha sacado ni una moneda de este pantano. La risa no lo ofendió. Esteban ya estaba acostumbrado a que nadie creyera en él. Lo que sí dolía era el eco de esas palabras, porque eran las mismas que había escuchado de su propia familia. Sin embargo, cada día encontraba nuevas confirmaciones. El agua se renovaba con las lluvias. Había sombra natural que regulaba la temperatura. Insectos y pequeños organismos servían de alimento. Aquello no era un error de la naturaleza, era un ecosistema esperando ser entendido. Con herramientas prestadas y materiales que otros desechaban, comenzó a trabajar. Sus manos se llenaron de ampollas, su espalda protestaba al caer la noche, pero no se detuvo. Construyó pequeñas divisiones, controló los flujos de agua, improvisó con puertas simples. Nada era perfecto, pero todo tenía una lógica. Pasaron los meses. Mientras el resto del pueblo seguía con su rutina, Esteban vivía en un tiempo distinto. El progreso no se medía en dinero, sino en supervivencia. Cada pez que lograba mantener vivo era una victoria silenciosa. Una tarde, mientras revisaba uno de los estanques improvisados, notó algo distinto. Los peces no solo habían sobrevivido, habían crecido, más grandes, más fuertes. Aquello confirmó lo que sospechaba desde el inicio. El terreno inundado no solo servía, era ideal. Intentó comunicarse con su familia, no para pedir ayuda, sino para compartir la noticia. La respuesta fue breve y fría. Nos alegra que estés entretenido, pero no cuentes con nosotros. Esa frase cerró algo dentro de él. Entendió que el camino que estaba recorriendo tendría que hacerlo solo. Y por primera vez, esa soledad no se sintió como un castigo, sino como libertad. El primer comprador apareció casi por casualidad. Un comerciante local que pasaba por la zona notó el movimiento, preguntó, dudó y aceptó comprar una pequeña cantidad de peces. El dinero no fue mucho, pero fue real, tangible, ganado con sus propias manos. Esteban sostuvo los billetes durante varios segundos, sin sonreír. No era alegría lo que sentía, era validación, la prueba de que su idea no era una locura. Mientras el sol se ocultaba detrás del terreno inundado, él miró el agua con una expresión distinta. Ya no veía abandono ni fracaso.
Veía un futuro en construcción. Y sin saberlo aún, ese pequeño intercambio marcaría el inicio de algo que pronto dejaría a muchos sin palabras. El dinero del primer comprador no duró mucho, pero fue suficiente para encender algo más poderoso que el capital: la confianza. Esteban no gastó ni una sola moneda en lujos ni comodidades. Todo volvió al terreno, al agua, a los peces. Compró alimento básico, mejoró algunas divisiones y reforzó las compuertas improvisadas que había construido con sus propias manos. El cambio no fue inmediato, pero fue constante. Semana tras semana, los peces crecían con una regularidad que sorprendía incluso a él. El terreno inundado comenzaba a comportarse como un sistema estable. El agua se autorregulaba, las lluvias dejaban de ser un problema y pasaban a ser parte del proceso. Los vecinos empezaron a notar algo diferente. Ya no era solo un hombre viviendo en un pantano. Había movimiento, organización, cajas, redes secándose al sol. Algunos se acercaban con curiosidad disimulada, fingiendo interés casual. ¿Y eso funciona de verdad?, preguntó uno, apoyándose en la cerca. Esteban no respondía con discursos, mostraba resultados. Sacaba un pez grande del agua, lo colocaba sobre una mesa improvisada y dejaba que hablaran las evidencias. Las miradas cambiaban. Donde antes había burla, ahora había silencio. Con el tiempo comenzaron a aparecer más compradores. Restaurantes pequeños, comerciantes de mercados locales, incluso personas que solo querían ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo en aquel terreno despreciado. Esteban aprendió rápido a negociar. No vendía por desesperación, vendía con estrategia. Cada venta traía nuevas mejoras, más estanques, mejor control del agua, más variedad de peces. El terreno empezó a transformarse visualmente. Donde antes había charcos caóticos, ahora había sectores definidos, caminos improvisados, zonas de cría y crecimiento. Una tarde, mientras trabajaba bajo un sol intenso, escuchó una voz que no esperaba. Nunca imaginé que esto funcionaría. Era su hermano mayor. Estaba de pie, observando todo desde la entrada, con una expresión difícil de leer. No era orgullo, tampoco disculpa, era desconcierto. Esteban lo saludó con un gesto breve. No hubo reproches, no los necesitaba. El terreno hablaba por él. Si hubieras pedido ayuda, comenzó el hermano. No la necesitaba, respondió Esteban con calma. Ese fue el final de la conversación. El hermano se fue sin insistir, sin promesas, pero se fue distinto, más pequeño. Con el paso de los meses, la producción se duplicó. Luego se triplicó. Esteban ya no podía manejar todo solo. Contrató a un joven del pueblo, luego a otro. Personas que, como él, habían sido subestimadas. No les ofrecía solo trabajo, les ofrecía respeto. La reputación del lugar creció. El pantano empezó a ser llamado de otra forma. La gente hablaba del criadero, del hombre que había hecho lo imposible. Algunos exageraban, otros inventaban historias. Esteban no corregía a nadie. Una noche, revisando cuentas y anotaciones, se dio cuenta de algo que lo dejó inmóvil durante varios segundos. Había ganado más dinero en un año allí que en toda su vida anterior trabajando para otros. No celebró, no llamó a nadie. Cerró el cuaderno, miró el agua oscura y respiró profundamente, porque sabía que el verdadero desafío aún no había llegado. Cuando el éxito comienza a ser visible, también atrae algo más peligroso que la pobreza: la atención equivocada. El crecimiento del criadero ya no podía ocultarse. Camiones pequeños entraban y salían del terreno varias veces por semana. El sonido del agua, antes solitario, ahora se mezclaba con voces, motores y pasos constantes. Esteban había logrado algo que nadie creyó posible, pero con ese logro llegó una presión nueva, silenciosa y persistente. Las primeras señales fueron sutiles.
Un inspector municipal apareció sin aviso, revisando documentos que nadie había pedido durante años. Luego, un supuesto empresario preguntó si el terreno estaba en venta. Ofreció una suma que para muchos habría sido tentadora. Esteban escuchó con respeto y rechazó sin titubear. «Esto no está en venta», dijo con firmeza. El hombre sonrió, como si aquella respuesta no fuera definitiva. «Todo tiene un precio», respondió antes de irse. Esa frase se quedó flotando en el aire durante días. Poco después, su familia volvió a aparecer. No de forma directa, sino fragmentada. Un primo lejano, una tía que nunca lo había visitado, un mensaje casual preguntando cómo iban las cosas. Esteban entendió rápido. El abandono había terminado, pero no por arrepentimiento. Había terminado por conveniencia. Recordó claramente el día en que lo dejaron con aquel terreno inundado, como si fuera una carga inútil. Ninguno de ellos había llamado durante los meses difíciles, cuando el frío y la incertidumbre lo acompañaban cada noche. Ahora, de repente, todos parecían interesados. «Siempre supimos que eras inteligente», dijo una de sus hermanas durante una visita incómoda. «Quizás podríamos asociarnos». Esteban la miró sin dureza, pero tampoco con afecto. «Este lugar nació cuando nadie quiso estar aquí», respondió. «No es una sociedad, es un trabajo». La tensión fue evidente. Su familia no estaba acostumbrada a escuchar un no de su parte. Pero ese no era rencor, era claridad. Mientras tanto, el negocio seguía creciendo. Esteban empezó a planificar a largo plazo. Invirtió en mejores sistemas de control del agua, amplió las áreas de cría y diversificó especies. Ya no pensaba en sobrevivir el mes, pensaba en años. Sin embargo, una noche ocurrió algo que lo dejó inquieto. Al recorrer el terreno con una linterna, notó una de las compuertas forzada. El nivel del agua había bajado de forma anormal en uno de los estanques. No fue un accidente. Al día siguiente, descubrió huellas cerca de la entrada. Alguien había estado allí, observando, probando. No llamó a la policía, no hizo ruido. Simplemente reforzó la seguridad, contrató vigilancia nocturna y se mantuvo atento. Había aprendido que cuando el éxito aparece, también lo hace la envidia disfrazada de interés. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que Esteban había tenido suerte, otros que había encontrado oro bajo el agua. La verdad era menos espectacular, pero más poderosa: constancia, observación y paciencia. Una tarde, recibió una carta oficial, una notificación relacionada con la propiedad del terreno, un asunto antiguo, mal resuelto, que ahora alguien había decidido reabrir. Esteban sostuvo el papel con firmeza. Sabía que ese documento no era casualidad, era el primer ataque serio, la prueba de que su éxito ya no pasaba desapercibido. Miró el terreno, el agua tranquila, los peces moviéndose bajo la superficie. Todo lo que había construido estaba en juego, y esta vez no se trataba solo de demostrar que el terreno servía, se trataba de defender lo que había creado desde cero. La carta no dejó a Esteban dormir esa noche, no por miedo, sino por claridad. El documento hablaba de límites de propiedad, de antiguas divisiones mal registradas, de una posible revisión legal. Era el tipo de problema que solo aparece cuando algo empieza a valer la pena. Durante años, nadie se había interesado por ese terreno. Ahora, de repente, había dudas, preguntas, trámites urgentes. Esteban entendió el mensaje oculto. Alguien estaba intentando presionarlo para que cediera. Al amanecer, tomó una decisión. No iba a huir ni a negociar desde la debilidad. Reunió todos los papeles que tenía, viejos, contratos, registros, recibos, incluso documentos que había guardado sin saber si algún día servirían. Visitó oficinas, habló con funcionarios, pidió asesoría. Cada paso fue lento, agotador, pero necesario. Mientras tanto, el criadero no podía detenerse. Los peces no esperaban procesos legales.
Esteban delegó más responsabilidades, confió en su equipo, enseñó lo que sabía. Por primera vez, dejó de cargar todo solo, y funcionó. La tensión se extendió por semanas. Algunos compradores se mostraron nerviosos. Los rumores crecían. «Dicen que ese terreno no es suyo», murmuraban en el mercado. Esteban no respondía. Sabía que el ruido externo era parte de la estrategia para desestabilizarlo. Finalmente llegó el día de la reunión decisiva. Una sala pequeña, paredes blancas, aire pesado. Del otro lado, representantes legales de personas que jamás habían pisado el terreno cuando era solo agua y abandono. Ahora reclamaban participación, derechos, beneficios. Esteban habló poco. Cuando lo hizo fue con precisión. Mostró documentos, explicó inversiones, demostró uso productivo continuo. No pidió favores, exigió respeto. El silencio que siguió fue largo. Días después llegó la respuesta oficial. El terreno le pertenecía legalmente. No había dudas, no había vacíos. Todo intento de presión había fracasado. Esa victoria no se celebró con fiestas, se celebró con trabajo. Esteban volvió al criadero con una determinación distinta. Sabía que había pasado la prueba más importante: defender lo suyo sin perder su esencia. La noticia se esparció rápido. Los mismos que dudaron ahora hablaban con admiración. Algunos pedían consejos, otros oportunidades. Esteban escuchaba, pero elegía con cuidado. Había aprendido que no toda ayuda suma. Esa tarde, mientras el sol reflejaba tonos dorados sobre el agua, se permitió un momento de pausa. Recordó el día en que su familia lo dejó allí, con aquel terreno inundado que nadie quería. Recordó la soledad, el frío, la incertidumbre, y comprendió algo esencial. Si no lo hubieran abandonado, jamás habría descubierto de qué era realmente capaz. Pero el destino aún no había terminado de ajustar cuentas, porque el siguiente encuentro con su familia no sería casual, sería inevitable. La invitación llegó de manera inesperada, una reunión familiar. Un pretexto cualquiera, un cumpleaños, una celebración tardía, una excusa para reunir a todos en un mismo lugar. Esteban supo de inmediato que no era solo un gesto afectivo. Algo se estaba moviendo detrás. Aún así, aceptó. No por nostalgia, sino por cierre. El encuentro se realizó en la casa que alguna vez había sido el centro de la familia. Todo parecía igual y al mismo tiempo distinto. Las paredes, los muebles, las risas forzadas. Esteban entró sin anunciarse. Algunos se sorprendieron. Otros fingieron normalidad. Las conversaciones se detuvieron apenas unos segundos, pero fue suficiente para que todos lo miraran de otra forma. Ya no era el hombre al que dejaron con un terreno inútil. Era el hombre del que todos hablaban. Durante la comida, los comentarios comenzaron a aparecer, envueltos en falsa casualidad. «Escuchamos que te va muy bien», dijo una tía, sonriendo demasiado. «Siempre supimos que tenías talento», agregó otro. Esteban escuchaba en silencio. No confrontaba, no corregía. Simplemente observaba cómo las palabras cambiaban de tono cuando el éxito estaba presente. El momento más incómodo llegó cuando su hermano mayor pidió la palabra. Se levantó, respiró hondo y habló frente a todos. «Quizás cometimos errores», dijo. «En ese momento pensamos que era lo mejor». Esteban sostuvo su mirada. No había odio, tampoco perdón inmediato. «Todos tomamos decisiones», respondió. «Yo tomé las mías después de ese día». La frase fue suficiente. No necesitaba reproches largos. La incomodidad se instaló en la mesa como un invitado más. Luego llegaron las propuestas. Sutiles, casi tímidas, inversiones conjuntas, uso del nombre familiar, reparar lo que se había roto. Esteban escuchó cada palabra con respeto, pero con una claridad inquebrantable. «Mi trabajo no nació de una alianza», dijo finalmente. «Nació cuando nadie creyó, y así seguirá».
Algunos bajaron la mirada, otros sonrieron con rigidez. La respuesta no era la que esperaban. Al retirarse, su madre lo alcanzó en la puerta. No habló de negocios, no habló del terreno, solo dijo: «Nunca pensé que podrías lograrlo solo». Esteban la miró con calma. «Yo tampoco», respondió, «hasta que no tuve otra opción». Esa noche regresó al criadero, caminó entre los estanques, escuchó el sonido familiar del agua. Allí, lejos de discursos y apariencias, todo tenía sentido. Había cerrado un círculo, no con venganza ni con humillación, sino con dignidad. Y mientras observaba los peces moverse bajo la superficie, entendió que el éxito verdadero no era demostrar nada a nadie, era no necesitar hacerlo. Pero aún faltaba el capítulo final, el momento en que el mundo entero sabría hasta dónde había llegado. El cambio no ocurrió de un día para otro, pero cuando ocurrió fue imposible ignorarlo. Lo que antes era conocido como el pantano empezó a figurar en conversaciones más grandes, más lejanas. Compradores de otras regiones comenzaron a llegar no por curiosidad, sino por recomendación. El nombre de Esteban empezó a circular con respeto, asociado a calidad, constancia y resultados. El criadero ya no era solo un proyecto local, era una operación organizada, con procesos claros, controles estrictos y una producción que superaba cualquier expectativa inicial. Esteban invirtió en tecnología sencilla pero eficiente. Capacitó a su equipo y estableció acuerdos que aseguraban estabilidad a largo plazo. No buscaba crecer rápido, buscaba crecer sólido. Con el tiempo llegaron las invitaciones, ferias, encuentros del sector, reuniones donde otros productores hablaban de cifras que antes le parecían inalcanzables. Esteban escuchaba más de lo que hablaba, observaba, aprendía, exactamente como había hecho toda su vida. Un día recibió una propuesta que lo dejó en silencio durante varios minutos. Una empresa de distribución nacional quería firmar un contrato exclusivo. La oferta era clara: volúmenes grandes, ingresos constantes, expansión asegurada. También implicaba algo más: reconocimiento público. Aceptar significaba salir definitivamente del anonimato. Esteban caminó esa tarde alrededor del terreno, como lo había hecho al principio. El agua seguía allí, tranquila, obediente. Los peces se movían en perfecta sincronía. Pensó en el primer día, en la casucha de madera, en el sonido del coche alejándose cuando su familia lo dejó solo. Aceptó. El anuncio se hizo semanas después. Fotos, entrevistas breves, titulares locales. El mayor criador de peces de la región. Algunos exageraban, otros se quedaban cortos. Lo cierto era simple: Esteban había transformado un terreno inútil en una fuente de vida, empleo y crecimiento. Las reacciones no tardaron. Mensajes de familiares que no había visto en años, antiguos conocidos que ahora querían ponerse al día. Incluso aquellos que se rieron al inicio ahora hablaban de él con orgullo, como si siempre hubieran creído. Esteban no rechazó a nadie con desprecio. Tampoco abrió puertas sin criterio. Aprendió a distinguir interés genuino de oportunismo. Su círculo se mantuvo pequeño, su enfoque intacto. El impacto en la comunidad fue evidente: nuevos empleos, mejoras en la zona, movimiento económico. El terreno inundado, aquel castigo heredado, se había convertido en un punto de referencia, un ejemplo que incomodaba a algunos y motivaba a otros. Una tarde, mientras firmaba documentos en una oficina que jamás imaginó pisar, entendió la magnitud real de lo que había logrado. No era solo dinero, era independencia, era respeto, era la libertad de elegir. Al regresar al criadero ese día, se detuvo frente al primer estanque que había construido, el más simple, el más improvisado. Sonrió apenas, porque sabía que el éxito no lo había cambiado, solo había revelado lo que siempre estuvo allí, y aunque muchos pensaban que esa era la cima, Esteban sabía que aún faltaba el cierre más importante.
El momento en que todo cobraría sentido, no frente al mundo, sino frente a sí mismo. El amanecer llegó silencioso, como si el mundo decidiera respetar el momento. Esteban caminó solo entre los estanques, con las manos detrás de la espalda, respirando el aire húmedo que ya no le resultaba hostil. Cada paso despertaba recuerdos, no de triunfos, sino de dudas, cansancio y noches interminables preguntándose si todo aquello valía la pena. El terreno seguía siendo el mismo en esencia: agua, barro, vida. Lo que había cambiado no era el lugar, sino la mirada. Aquel espacio que una vez fue motivo de vergüenza familiar se había convertido en una obra construida con paciencia, decisiones difíciles y una soledad que con el tiempo se transformó en fortaleza. Esteban se detuvo frente a la antigua casucha de madera. Ya no vivía allí, pero la había conservado intacta, no por necesidad, sino por memoria. Entró despacio. El olor a humedad aún estaba presente. El techo ya no goteaba, pero conservaba las marcas del pasado. Se sentó en la misma silla donde, años atrás, había contado monedas sin saber si alcanzaría para la semana. Pensó en su familia, no con rencor, sino con comprensión. Entendió que no todos saben acompañar procesos que no entienden, que muchas personas solo se quedan cuando el resultado es visible, y que eso no los hace villanos, solo humanos. Lo más importante era que él había dejado de necesitar aprobación. El terreno inundado lo había obligado a confiar en sí mismo cuando nadie más lo hacía. Y esa fue la verdadera riqueza que construyó. Antes de irse, salió al exterior y observó a sus trabajadores comenzar la jornada. Personas que, como él, habían sido subestimadas. Ahora compartían algo más que un empleo. Compartían dignidad. El sol comenzó a reflejarse en el agua, creando destellos suaves. Esteban cerró los ojos por un momento, no para pedir más, solo para agradecer. Aquel lugar ya no representaba abandono, representaba propósito, y mientras el día avanzaba, una verdad quedó clara en su mente. A veces, cuando la familia te deja con lo que nadie quiere, no es el final. Es el comienzo exacto de la vida que estabas destinado a construir.